¿Qué tal? Tengan todos un muy buen día. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la revolución industrial, tanto los procesos que esto conllevan en la primera, segunda, tercera y la cuarta revolución industrial y cómo estos afectan a ciertos países que posteriormente van a repercutir en el nuestro. Es muy bueno hacer un breve análisis de todo esto con los antecedentes y un breve resumen de cada uno de estos procesos. Quien les habla es Edwin Roca y vamos a proceder con la exposición. Como antecedentes tenemos que en Gran Bretaña, hoy conocido como territorio inglés de Inglaterra, se vivió unas formas del periodo neolítico, es decir, las personas adoptaban ciertos procesos de vida en el que dependían netamente de la agricultura, en el que toda su vida estaba basada en la agricultura y sus procesos económicos también estaban basados en la agricultura y la ganadería, por supuesto. Esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII, en el que se dividieron en tres estados principalmente, que eran la nobleza compuesta por el rey y toda la familia de reyes, el clero, que era conocido también como el segundo estado, que era la gente más o menos de nivel intermedio económicamente y con influencia sobre los reyes. Generalmente eran sacerdotes. Y el tercer estado, que era excesivamente lo que es la clase de personas con muy poco poder adquisitivo, ¿no? Personas que no tenían de repente mucho poder económico y que dependían literalmente de lo que el rey gobernaba en ese tiempo en ese país o en ese territorio. Bien, en la primera revolución industrial vamos a ver algunos procesos y algunas generalidades que se van a dar. Va a iniciar en un periodo entre 1780 hacia 1850. El principal cambio que se va a dar en esta primera revolución industrial va a ser un cambio de energía calórica o energía de calor para sustentar lo que era antes la fuerza humana, la fuerza física. Es decir, las personas que trabajaban ofreciendo sus esfuerzos físicos van a ser reemplazados por maquinarias inventadas en esos tiempos. Vamos a ver de qué manera es que se desarrolla este tipo de cambios, ¿no? En ese tiempo los burgueses eran ciertas personas que se destacaron por hacer opresión o por generar ideas opuestas a lo que era la aristocracia o lo que era el gobierno del rey en este caso, ¿no? Dejando de lado esta pirámide que veíamos, ¿no? Compuesta por el rey, el clero y el tercer estado, para dar paso a los burgueses que eran como lo que hoy conoceríamos una especie de empresarios. Eran los que iniciaban lo que era el comercio a través de fábricas, poniendo nuevos negocios industriales mucho más grandes a partir de inventos que se dieron en esos periodos. Es decir, esos inventos fueron necesarios para que estas personas pudieran montar sus negocios y pudieran producir más cosas. Vamos a ver que en esos tiempos Gran Bretaña dependía netamente de materias primas de otros países, especialmente de la India. Por ello contaba con una serie de embarcaciones los cuales llevaban y traían cosas tanto de esos países, ¿no? Generalmente de países orientales. Principalmente se abastecían de algodón y de madera, que eran como materias primas para poder ellos fabricar sus telas o poder fabricar sus muebles. Era lo que en ese tiempo más se comercializaba. El proletariado. El proletariado nació como una necesidad de los burgueses, es decir, un burgués necesitaba de personal para que trabajara en sus fábricas. Y estos campesinos que antes trabajaban, que estaban dentro del tercer estado, fueron quienes se convirtieron en esta clase conocida como el proletariado, ¿no? Ellos trabajaban para los burgueses. ¿Cuáles eran las dificultades o cuáles eran en este caso las condiciones? Unas malas condiciones de salud, porque no contaban de repente como lo que hoy se conoce un seguro, una estabilidad económica, no. En ese tiempo el seguro de salud para los trabajadores era muy precario, muy escaso, recién estaba uno iniciándose en una vida comercial, en una vida empresarial, entonces no tendrían tampoco todos los conocimientos para poder ofrecer las mejores condiciones salubres. El tiempo, las horas de jornada eran muy largas, esto generaba mucho estrés en esas personas que trabajaban, ¿no? Y obviamente la explotación en este caso del proletariado era totalmente visible, ¿no? El burgués se apoderaba y se adueñaba tanto del tiempo como del esfuerzo de las personas que por necesidad trabajaban. Entonces era el caso de que pues los exprimían por unos cuantos soles, ¿no? Por un poco de dinero.
vamos a ver que surgió ciertos acontecimientos importantes que van a hacer que el país inglés pueda crecer en masa. Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela. En esos tiempos, la viruela era una enfermedad que llevaba miles de vidas de las personas, tanto de adultos como de niños. Ya en esos tiempos los niños trabajaban y los adultos, especialmente los varones, veían reducidas las tasas de trabajo o las ofertas de trabajo. Entonces es por eso que inventándose esta vacuna dio como consecuencia un aumento de la población inglesa. Ya las personas no morían por esta enfermedad y por ende podían durar mucho más años de vida. Se triplicó inclusive hasta la población inglesa, llegando a ser un territorio muy ampliamente vivido por las personas, ¿no? James Watt inventó lo que es la máquina a vapor, que fue un precedente para muchos otros, digamos, inventos o muchas otras acondiciones de este invento que lo van a llevar inclusive hasta también la vida comercial de ese tiempo. Se inventó la máquina a vapor y con ello se pudo inventar el martillo también, ¿no? El martillo a vapor, que era un instrumento utilizado especialmente en metalurgia en esos tiempos para, digamos, fundir metales o para trabajar metales. Se inventó también lo que era el barco a vapor a partir de este primer invento. Entonces, modificado la máquina a vapor, el barco a vapor era capaz de transportar tanto personas como cargamento. Era así que se ahorraba mucho más tiempo, ya que en esos tiempos antiguamente se utilizaban lo que eran los barcos a vela. Demoraban muchos días en llegar de un punto a otro. Con este invento se logró reducir ese tiempo y obviamente aumentar más las transacciones entre países. También se inventó lo que era el ferrocarril o el tren a vapor, también digamos acondicionado para las personas y creado especialmente para comunicar ciertos puntos, como por ejemplo ciudades de Inglaterra, ciudades de otros países que nuevamente van a ser influenciados por estos inventos. Vamos a ver que en la segunda revolución industrial va a haber unos cambios no solamente en Inglaterra, sino que ya va a haber asociado a otros países que van a verse influenciados, ¿no?, por estos inventos, que van a verse influenciados por esta nueva forma de vivir de esos tiempos. Generalidades. Fue un proceso que duró entre 1850, apenas terminada la primera revolución industrial, extendiéndose hasta 1914. Países que van a verse netamente influenciados van a ser Alemania, Japón y Estados Unidos. Vamos a ver que este último, Estados Unidos, es muy importante y analizado casi al último de la presentación, se los voy a hacer saber por qué. El desarrollo de los cambios tecnológicos, tanto el desarrollo de las telecomunicaciones fue muy importante en esos tiempos, ya que se inventaron muchos aparatos para poder comunicarse a largas distancias y ahorrándose el viaje y el hecho de estar persona a persona o estar frente a frente con otra persona para comunicarse, ¿no? Algunas contradicciones de esta segunda revolución va a ser que esos inventos van a tener ciertas fricciones entre los inventores, es decir, que un inventor haga suya una idea y que venga otra persona y pues hurte esa idea para poder, digamos, apoderarse, ¿no?, de ese invento. Es lo que un poco se vio en esos tiempos. Vamos a ver acerca de algunos inventos, como les había comentado. La bombilla fue uno de ellos. Se inventó por fin una bombilla que podría emitir luz. Justamente estos dos fueron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison los pioneros en este invento, en el invento de la bombilla. El primero, Thomas Alva Edison, fue que inventó un prototipo inicial de bombilla, pero el detalle de esta bombilla es que cargaba demasiada energía, es decir, una energía era estándar y por ende era mucho más costosa, mucho más, digamos, accidentalmente a tener ciertos, algunos que otro desperfecto, ¿no?, por el hecho de que la energía no era cuantificable en esos tiempos. Es decir, si emitía una cantidad de energía estándar, podía haber un momento en el que colapsara. En cambio, Nikola Tesla graduó ese estilo de energía haciéndola una energía alternativa, una energía alterna que subía y bajaba dependiendo de las necesidades de cada persona. Entonces, este nuevo invento fue quien hasta la actualidad se utiliza. Nosotros utilizamos actualmente el modelo de Nikola Tesla. ¿Cuál era el detalle? Que al ver modificado Nikola Tesla este invento, no pudo patentar por el hecho de no tener los recursos necesarios. En ese tiempo,
Y Thomas Alva Edison pues aprovechó la oportunidad y hurtó esa idea haciéndola de él y apoderándose con todo lo que era, digamos, el beneficio, ¿no?, de ese invento. La vacuna antirrábica también se inventó, también para reducir en este caso la tasa de mortalidad por estas enfermedades. Y el telégrafo, inventado por Samuel Morse, fue un invento que permitió la comunicación a larga distancia de personas y utilizaba una serie de cables que viajaban vía submarina, ¿no?, debajo del mar. Comunicaban ciudades, comunicaban países en aquel momento. Vamos a ver otro gran invento, fue el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell y Antonio Meucci. También hubo una fricción entre esos dos inventores, entre esas dos personas, ya que Antonio Meucci fue quien dio un prototipo inicial de invención del teléfono. Entonces, al no contar también con los recursos para patentarlo, fue que Alexander Graham Bell lo, digamos, vio como una oportunidad, ¿no?, para hacer suya también una idea, y tal es así que pues robó las patentes y se hizo con todo el crédito por este invento. La radio, inventada por Guillermo Marconi y también Nikola Tesla. Guillermo Marconi era quien había dado el prototipo inicial de lo que era una radio, ¿no?, de lo que era una confección de una radio para comunicar, digamos, ondas, emitir ondas sonoras de un punto a otro, emitiéndolo a diferentes tipos de dispositivo en ese tiempo, ¿no?, conocidos. Nikola Tesla fue otro quien también influyó mucho en ese invento con sus ideas. Vamos a ver que surgieron dos especies de ideas, en tanto empresariales, para los burgueses, beneficiar así el trabajo de la persona quien trabajaba en esas empresas, en esas fábricas, ¿no? Primero vemos el taylorismo. ¿Qué era el taylorismo? El taylorismo se definía como que la persona tenía que dedicarse solamente a una cosa, concentrarse solamente en esa cosa y evitar, pues, no ir a otros sectores de la empresa o de la fábrica, ir a otros lugares, perdiendo así, digamos, un poco de tiempo, perdiendo esfuerzo. Entonces, vemos que el taylorismo hacía que la persona solamente se especializara en algo, o que sea, por ejemplo, en aflojar tuercas o en ensamblar algo, y que solamente se dedicase a eso, y había muchas otras personas que se dedicaban a otras tareas también específicas de esa forma. Por su parte, el Fordismo trataba de que las partes o las piezas de una cosa que se armara o de una cosa que se confeccionara traten de llegar a la persona, traten de llegar al trabajador en lugar que el trabajador vaya por ellas. Es decir, el trabajador se situaba en su unidad de trabajo y bueno, pues empezaba a confeccionar lo que le era en ese tiempo, y las piezas o en este caso los implementos llegaban a través de una fibra de cables, digamos, que viajaban a través del techo, llegando así hasta la persona. ¿Cuál era el inconveniente de ambos procesos? Es que las personas, al estar en un solo lugar sometidas a un mismo trabajo constantemente, pues sufrían muchamente lo que era el estrés, ¿no?, el estrés laboral que hoy en día conocemos. Carl Benz y Henry Ford fueron quienes iniciaron los inventos, en este caso, de modelos de autos o prototipos de autos. Por su parte, Carl Benz inició un prototipo de auto para llevar solamente a una persona. Fue un modelo inicial de un automóvil, de una carroza en este caso, ¿no? Digamos, en el que una persona podría viajar por distintos lugares, ya inventándose la rueda, obviamente. Y por su parte, Henry Ford ya inventó un prototipo de un auto, pero ya con una carroza en el que podían entrar 2 o 3 personas más, ya como un modelo empresarial, él lo vio así, para poder incursionar en este caso, ¿no?, en el mundo del transporte de personas. Los hermanos Wright inventaron lo que era el primer modelo de avión, que fue utilizado en muchas cosas, como por ejemplo, igual transacciones de un país a otro, comercio, y pues en la guerra en esos tiempos, ¿no?, ya que estaba cerca la Segunda Guerra Mundial, fue muy usado también en esos tiempos. El acero que era una aleación, digamos, muy importante, un invento, bueno, más que un invento fue un descubrimiento en este caso, ¿no?, de una aleación de 2 metales pioneros, como era en este caso el hierro con el carbón, y que nos daba, pues, ¿no?, el acero. Era un material muy barato
y muy fuerte en esos tiempos. Era muy rentable tenerlo en las fábricas para poder implementarlo con sus maquinarias. La tercera revolución industrial, vamos a ver de qué se trató en esos tiempos. La tercera revolución industrial fue un periodo que inició entre 1970 hasta el 2010, eso es lo que se estima. Ya en esos tiempos Estados Unidos ya había dejado de ser un país influenciado para ser un líder en influencias, tanto ese país Estados Unidos como Japón y la Unión Europea, ¿no? Liderada por países como Alemania, Francia, Inglaterra, obviamente Escocia, que ya eran potencias en esos tiempos. Vamos a ver que fue digamos, muy buena oportunidad para nosotros los americanos el hecho de que Estados Unidos esté inmerso y sea el líder de ese tipo de, digamos, de revolución o de mejoría para la industria. El carácter de esta nueva revolución fue una mejora tecnológica. Vamos a ver por qué la tecnología se ve mejorada en esos tiempos. Tal es así que la informática fue uno de los sectores en el que se abarcó muchos inventos, muchas mejorías en ese sector, ¿no? La informática, tanto la invención de nuevos ordenadores, de nuevas computadoras, de nuevos equipos que permitieran una comunicación mucho más eficiente, no solamente modelos de monitores, sino también celulares, equipos tecnológicos. La biotecnología, que ya trataban a la vida como un ente, digamos, comercial, ¿no? Es decir, tratar de manipular genéticamente algún producto para hacerlo mucho más rentable, ya sea en menor tiempo o con menos costos. Era un poco lo que en ese tiempo se pensaba, ¿no? que podría haberse dado. Y obviamente la robótica. Hubo un gran avance en lo que son inventos de robótica, que fueron usados no solamente para el sector eléctrico mecánico, sino también para el sector salud, ya que se hicieron muchos prototipos de partes, digamos, que podían ser usadas en personas que no tenían algún miembro, por ejemplo un brazo, una pierna. Entonces se inventaron ciertos prototipos para que estas personas pudieran recobrar en cierta parte la función de aquellos miembros perdidos, ¿no? La fibra óptica, que fue una hilera de fibras muy, muy diminuta, que podía contar con una mejor señal, un menor coste y más rápido, obviamente. El internet también fue inventado cerca de esos años, que hasta el día de hoy nos permite comunicarnos con otras personas, permite hacer una serie de trabajos y obviamente ofrecer, ¿no? lo que uno tiene. Y la nanotecnología, un modelo, digamos, de tecnología diminuta adaptado a estilos de vida. Ya no era necesario contar con equipos muy grandes que necesitaran de repente, digamos, materiales pesados para su confección, sino que era todo reducido, ¿no? Todo en pequeño, todo digamos, chiquito, para que así se le haga un poco más cómoda la vida de las personas. Por último, nuestra cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo en estos tiempos. Algunas generalidades que va a comenzar hacia el año 2014, es lo que los economistas opinan, que empezó hacia esos años. Estados Unidos, Canadá fueron países que lideraron esta cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Por qué esos países? Porque ya habían sido antes influenciados, ¿no? Desde Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos desde la segunda revolución industrial fue influenciado, y de esta manera ya para la cuarta ya es pues una de las grandes potencias, quien ya no dependía de otras, ya no era influenciada, sino que más bien él influencia ahora en nosotros. Tecnologías físicas, digitales o biológicas fueron las que se dieron en estos tiempos. Vamos a ver la ingeniería genética, es decir, un tipo de ingeniería que trabajaba netamente en los genes de una persona, en los genes de un organismo vivo, para poder modificarlo y así poder predecir, en este caso, algunas enfermedades, o poder mejorar, en este caso, algunas razas, ¿no? Razas de, digamos, calidades de repente de algunos animales, que pudieran obtenerse mejores carnes o mejores productos, en este caso para un mejor consumo de las personas. Ese era el fin, en este caso, ¿no? De la ingeniería genética. La neurotecnología, por su parte, trabaja procesos en el que la persona es estudiada a través de su sistema nervioso para poder comprender a la persona como tal,
cómo piensa, cómo es el estilo digamos, de adaptación de conocimientos, cómo es el porcentaje de una persona que tiene, digamos, cierto nivel de estudio a comparación con otra que no lo tiene, o un nivel empírico. Tratan más que nada para estudiar a la persona internamente y el pensamiento de ella y poder comprenderla. En este periodo, el reto era educarnos y prepararnos para una nueva tecnología y la tecnología futura. Es decir, nosotros estamos en el reto de poder adaptarnos a esta nueva tecnología, de poder ser parte de esta nueva tecnología y obviamente de la que viene, porque conforme va pasando el tiempo van inventándose nuevas cosas y van haciéndose uno de nuevas cosas. Algunos datos de economía de todas las revoluciones industriales que hemos visto van a ser, la primera revolución industrial trajo consigo un incremento de las tasas de desempleo. Habíamos hablado que en Inglaterra o en Gran Bretaña, como se conocía en esos tiempos, la primera revolución industrial se trató básicamente de un cambio, ¿no? de las personas, en este caso en la calidad de cómo ellos podían acceder a ciertos trabajos. Es decir, era mucho más rentable ofrecer un trabajo a un niño o a una mujer a que un hombre. Entonces, es decir, los hombres contábamos con menos posibilidades de poder encontrar un trabajo. La jornada de 8 horas fue propuesta por Robert Owen a fines de la primera revolución industrial. Esto fue un hecho que marcó mucho lo que era el ámbito laboral de ese tiempo, ya que las jornadas laborales eran muy largas. Y pues Robert Owen fue una de las personas quien inició estas ideas, ¿no? del liberalismo en este caso, para poder ser justos en las jornadas laborales, para poder obtener mejorías en las calidades de trabajo de las personas. Durante la segunda revolución industrial fue destacable la influencia del nuevo sistema en Estados Unidos. Esto justamente, Estados Unidos, al ser parte de la influencia inglesa, es que nosotros como países ya americanos, de países de América, vamos a tener contacto con esas tecnologías. Antes no lo teníamos, ya que todo se centraba en Europa. Pero al venir ya a Estados Unidos fue como que un paso adelante para nosotros y poco a poco acercarnos a esa nueva tecnología. Obviamente la tecnología llega primero a Europa, los inventos llegan primero por allá y acá llegan tardados 5 o 6 años, ¿no? en hacerse conocido. ¿Por qué? Justamente por el tiempo en el que ellos, digamos, tienen hasta probar sus inventos, hasta probar su nueva calidad de vida. La tercera revolución industrial surgieron inventos como el Internet, que hoy en día se hicieron muy indispensables para las personas. Es verdad, hoy en día utilizamos mucho este medio, no solamente para comunicarnos, sino también hasta para poder trabajar a través de ello. Mucho de ellos es el claro ejemplo de, digamos, las redes online o las cadenas de tiendas que se han formado en estos tiempos. Y durante la cuarta revolución industrial, las personas están ligadas a avances microtecnológicos con tendencias futuras controversiales. Es decir, las personas están, cada vez más nos adaptamos a tener aparatos, a tener equipos mucho más pequeños, con una alta o con una gran capacidad de tecnología, pero acorde a la calidad de la persona, ¿no? Acorde a lo que la persona requiere, necesita, y que sean mucho más prácticos y más simples de llevar. Conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Este es un muy buen dicho, ya que, como hemos visto, la tecnología pues ha tenido ciertos avances y ha tenido ciertos procesos en el que quizás no conocíamos nosotros, quizás nosotros no tendríamos idea que de un momento a otro cómo podía haber pasado. Pero así es, el ser humano es así y pues estamos para mejorar en este caso nuestra calidad de vida. Y obviamente vendrán otras cosas que nosotros tendremos que adaptarnos. Bien, gracias en todos los idiomas.